Muy buenos días. La idea de poder hacer este primer video es para que vayamos viendo la forma en la que vamos a estar trabajando más adelante. El día de hoy en clase pues se estarán dando las explicaciones necesarias para que todos sepamos cómo es que vamos a trabajar. Pero para que tengamos una idea de cómo serán los videos cortos que se estarán subiendo, entonces vamos a hacer este pequeño ensayo. Hoy vamos a empezar en clase a platicar sobre funciones polinomiales. Para poder recordar algo que ya estuvimos viendo anteriormente sobre qué son las funciones polinomiales y cuáles son las partes de una función polinomial, ya que esto nos servirá para poder trabajar de acá en adelante. Lo que vamos a estar trabajando ahora es poder graficar funciones polinomiales, y para eso vamos a estar haciendo referencia a varias partes de una función polinomial. Entonces sí necesito que recordemos muy bien cuáles van a ser esas partes de las funciones. Al finalizar, pues también les voy a subir esto que estemos escribiendo acá para que ustedes tengan acceso a eso, a esta parte, y que la puedan repasar también. Muy bien, empezamos. Las funciones polinomiales las vimos anteriormente. Dichas funciones polinomiales constan de varias partes. La forma en la que vamos a trabajar una función polinomial, hasta el momento hemos venido trabajando funciones como f de x. Simplemente para poder hacer la diferencia las vamos a trabajar como p de x para saber qué es una función polinomial. Ya hemos visto que funciones podemos trabajar con cualquier variable, puede ser p de x, f de x, r de x, r de y, en fin, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Eso no hace ninguna diferencia. Entonces las vamos a estar trabajando como p de x. Esas funciones p de x las vamos a tener que encontrar con diferentes partes. P de x va a tener esta forma normalmente, en la cual nosotros vamos a tener un coeficiente que va a ser en este caso representado por a elevado, le voy a poner a sub n solo para que hagamos la diferencia, a sub n x elevado a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, aquí vamos a tener hasta a, que sería subíndice 1 por x más a sub 0. Aquí es donde recordamos que esta última x ya no se escribe porque también sería x elevado a la 0 y cualquier valor elevado a la 0 sería 1. Por lo tanto, entonces esa parte no la vamos a estar escribiendo por el momento. Esto es una función polinomial. Aquí vamos a encontrar varias partes y vamos a recordar que de funciones polinomiales podemos encontrar muchos tipos. Está la función polinomial que consta solamente de un término, que podría ser 3x al cuadrado. Está la función polinomial que podría ser de dos términos, que podría ser 2x al cubo menos 5x. O está también la función polinomial que podría ser de tres términos. P de x es igual a 5x al cubo menos 2x al cuadrado más 8x. Y de ahí en adelante cualquier función polinomial con más términos, 5x a la cuarta menos 3x al cubo menos 8x al cuadrado menos 5x. A estas les vamos a llamar monomios. Monomio. Este va a ser un binomio. Este va a ser un trinomio. Y a partir de ahí, a todas estas de 4 en adelante términos, les vamos a llamar polinomios. Polinomios. ¿Sí?
Esto es algo que ya habíamos platicado anteriormente en algunas clases y nos sirve solamente para recordar qué tipos vamos a encontrar. Entonces, cuando ustedes les mencionen un trinomio, pues ya sabemos que son de 3 términos. Cuando les mencionen un monomio es de un término y en base a eso vamos a poder trabajar. Por el momento les he estado mencionando términos. Esos términos, pues básicamente voy a correr esto para tener más espacio. Esos términos pues incluyen lo que es el signo, el coeficiente, la variable y el exponente. Eso es lo que incluye un término. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un nuevo polinomio o incluso voy a trabajar con este mismo que ya teníamos aquí arriba para poder ir viendo a partir de... Pero me hace falta un término constante. Entonces vamos a escribir uno nuevo mejor. Tenemos p de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x al cubo más 8x a la cuarta menos 3x más 1. Veamos esto. Aquí hay un polinomio, tiene 5 términos, como bien mencionamos. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los coeficientes de este polinomio, entonces vamos a tener esto. Coeficientes. Y los vamos a trabajar como 3, menos 5, 8, menos 3 y 1. Esos serían los coeficientes del polinomio. Démonos cuenta que básicamente son los valores numéricos que acompañan a la variable, incluido el signo. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los términos del polinomio, entonces vamos a darnos cuenta que los términos del polinomio incluyen todo. Sería 3x al cuadrado menos 5x al cubo más 8x a la cuarta menos 3x y más 1. Incluyo el más solamente para hacer referencia a que también el signo está incluido. Normalmente ese signo más no lo escribimos. En todo polinomio tenemos un grado del polinomio. El grado del polinomio siempre será el exponente mayor que vayamos a encontrar. Démonos cuenta que ese exponente mayor no siempre va a estar ubicado en la primera posición. En este caso nos vamos a dar cuenta que lo tenemos ubicado acá. Ese sería el término principal. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos exponentes 2, 3, 4, 1 y exponente 0 para ese 1 que tenemos hasta el lado derecho. Entonces ese es el mayor, no importa el orden en el que esté. Para nosotros, si es más fácil trabajarlo ordenadamente, pues lo ordenamos primero y luego ya lo trabajamos. Pero ese sería el término principal. Entonces ese nos da a nosotros precisamente cuál es el grado. El grado de este polinomio tendría que ser 4. Precisamente por ese exponente que tiene mayor el polinomio. Ese sería el grado entonces. A partir de eso también mencionábamos que tenemos el término principal. El término principal en este caso es el que tiene el exponente mayor y entonces sería completo. Lo que ya veíamos como permítame. Lo que ya veíamos como 8x a la cuarta. Ese es el término principal. Es el que tiene al exponente mayor. También hay un coeficiente principal que en este caso pues sería precisamente ese que tenemos involucrado acá. Este 8 que tenemos involucrado aquí. Ese sería mi coeficiente principal, que es el coeficiente del término principal. También vamos a encontrar un coeficiente o término constante. Le vamos a poner en este caso coeficiente constante. Ese coeficiente constante lo vamos a encontrar ubicado no siempre en la última posición. En este caso sí quedó aquí, pero no siempre va a ser en la última posición. Ese constante es el que no tiene variable o el que, como ya decíamos anteriormente, tiene la variable x elevada a la 0. Entonces, para este caso, mi coeficiente constante sería 1.
o más 1 si lo queremos ver así. Ese signo, pues como ya hemos platicado, es un signo que a veces se evita escribir porque el más normalmente no lo escribimos. Pero si quisiéramos hacerlo solamente para poder ir viendo qué es lo que estamos trabajando ahora, pues sería más 1. Coeficiente constante. Entonces ya podemos ver esto. Tenemos coeficientes 3, menos 5, 8, menos 3 y 1. Tenemos términos que es 3x al cuadrado, menos 5x al cubo, más 8x a la cuarta, menos 3x más 1. El término incluye el signo, el coeficiente, la variable y el exponente. El grado del polinomio siempre va a ser el máximo exponente, no importa el orden en el que esté. En este caso es grado 4. Término principal va a ser el que tenga el máximo exponente, en este caso es 8x a la cuarta. Y lo que está en azul, pues ya podemos ver también que, como les decía, le llamamos entonces el coeficiente principal. Coeficiente principal. ¿Sí? Y tenemos el coeficiente constante que sería 1. Esas serían las partes de un polinomio y eso nos va a servir mucho porque vamos a encontrar muchos ejercicios en los cuales ya nos van a hacer referencia a esto. Nos pueden decir encuentre un polinomio que tenga coeficiente principal 5 y entonces ya vamos a saber cuál es el que debería tener ese coeficiente 5. En este caso, en donde tengo el 8, tendría que haber un 5 y habría que hacer una operación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, con diferentes ejercicios, pero nos sirve recordar esta parte, el poder recordar cuáles son las partes de un polinomio, para que a la hora de estar en clase nosotros sepamos de qué estamos hablando principalmente. Es una parte que hayamos visto y nos sirve de recordatorio. Pues muchas gracias, este sería el primer video, es un video introductorio para poder recordar temas que ya habíamos trabajado anteriormente de la parte de polinomios. Y que nos sirve también como para poder ir viendo cómo se van a realizar estos videos durante este periodo de clases virtuales para que ustedes puedan tener acceso a ellos de forma eficiente. Les voy a pedir que los vayan viendo de acuerdo a como yo les indique por medio del grupo que tenemos. Les voy a decir cuáles tienen que haber visto ya para la clase en algún momento para poder evitar esa parte también y no cargar tanto la clase virtual en algún momento, sino que ustedes ya puedan tener esos videos vistos y en base a eso poder consultar dudas en la clase para poderlas aclarar. Así que muchas gracias, nos vemos ya en la clase del día de hoy a las 11:55, que tengan un buen día.